Buenas amigos, compartiendo aquí un ratito con ustedes, una vez más acá pensando en voz alta, acá desde el sur de Puerto Rico y pues en medio de la recuperación de la isla o de la edificación del nuevo Puerto Rico, como le podamos llamar. Es importante que todos tengamos en cuenta que el Puerto Rico que queremos nuevamente no puede ser el mismo Puerto Rico que teníamos anteriormente. Esto lo hemos hablado, hemos mencionado. Y creo que muchísimas personas ya están cayendo en conciencia referente a cómo, de alguna forma o manera, aunar esfuerzos para hacer un Puerto Rico distinto y diferente. Y cuando digo distinto y diferente, no es la calidad de puertorriqueño, ni es la gente buena que puede haber en el país, ¿verdad? No es la gente que labora o que hace algo por su tierra. Es porque definitivamente tenemos que cambiar algunas actitudes, y aparte de cambiar algunas actitudes y tener una cultura de trabajo, también hay que cambiar la infraestructura, ¿no? Por un lado, lo que el gobierno obviamente pues no ha dado mantenimiento, que ya lo conocemos, energía eléctrica, carreteras, etcétera, todo eso, que ya está más que hablado, ya lo sabemos, estamos saturados de eso. Y por otro lado, lo que sí es importante es ver dónde se va a reubicar a las personas que han perdido sus hogares en Puerto Rico. Todas las cosas que van a estar trabajando con esto, las normativas que se van a tener, y qué es lo que va a pedir el gobierno federal a cambio, ¿no?, de los préstamos o de las ayudas directas para poder nuevamente levantar hogares en Puerto Rico en lugares que no sean susceptibles a inundaciones, ¿no?, a marejadas ciclónicas o a vientos como los que tuvimos aquí, de huracán, ¿no?, vientos devastadores. Es importante que todas estas cosas se le dé cabeza y que cuando ahora se empiece a utilizar los fondos económicos que llegan a Puerto Rico sean dirigidos correctamente para que se puedan corregir todas estas fallas o todos los malos hábitos que hemos tenido por tanto tiempo en Puerto Rico por la falta de planificación urbana. Yo quiero mencionar un par de cosas hoy acá, no voy a estar una hora y nada por el estilo, eso será el viernes en la noche, si regresamos a Radio Isla esta semana a las 10 de la noche como siempre, Radio Isla 1320, que tendremos entonces la otra realidad. Si no, pues vendremos acá a un Facebook Live buscando señal o acá cerca en algún punto de Ponce o en la carretera 10 entre Ponce y Adjunta para ver dónde cae la señal, porque definitivamente todavía las telecomunicaciones en Puerto Rico están pésimas, están fatales, aquí todo definitivamente se fue al piso. Pues bien, he escuchado algunos comentarios de personas que hablan sobre la ecología de Puerto Rico y me explico para que usted me entienda, ¿no? Los bosques, el campo, los ríos, las playas, y a esto pues claro le incluyen dentro del aspecto económico el turismo en Puerto Rico. Todas estas cosas que es importantísimo para levantar nuevamente a Puerto Rico. Yo recuerdo cuando se dio el huracán Hugo, en la década de los 80, Georges en la década de los 90, que fueron los que más duro nos dieron, Hortensia no tanto y otros, pues sí, trajeron mucha lluvia, pero los vientos no fueron tan devastadores. En este caso, nuestro huracán María, que la cogió con nosotros, pues definitivamente no compara. El daño ha sido total y completo, prácticamente de costa a costa, este, oeste, norte a sur. Y eso pues lo estamos viendo, los que hemos tenido algún tipo de acceso al internet, o hemos ido a algún lugar donde hay una planta eléctrica y tienen a lo mejor la televisión y no ha podido ver algún noticiario de la isla, que nuevamente pues siguen dándole, ¿no?, vueltas a la noria, el círculo vicioso todos los días, lo mismo, y ya tienen saturadas las personas. Pues bien, hay algo importante que debemos saber del ambiente en Puerto Rico, ¿no?, del ecosistema, de la naturaleza nuestra. La naturaleza se va obviamente a recuperar. No hay que preocuparse por eso. Eso definitivamente pues algo que lógicamente va a ocurrir porque la naturaleza de nuestra isla ha estado expuesta por millones de años a este tipo de eventos. Grandes huracanes, tormentas, sequías, lluvias. Por ende, se va a recuperar. Para que la naturaleza se pueda recuperar, sea el bosque de Yunque, sea Toro Negro, el Verde, lo que sea, en cualquiera de los puntos, inclusive Oaxaca, que quedó totalmente devastado, necesitamos que el ser humano no intervenga en forma negativa. Me explico para que me entiendan. Hay que dejar que la naturaleza haga su trabajo, que la naturaleza consiga su equilibrio. Tal como las aguas nuevamente regresan a su nivel, de esa misma manera y forma, también la naturaleza va tomando forma nuevamente y va tomando los espacios que le corresponden. Es ahí el detalle. No podemos restarle el espacio, no podemos quitarle esto a la naturaleza, porque ahora pues estamos aprovechando que se cayeron muchísimos árboles, que muchas zonas verdes han quedado devastadas, que hay áreas baldías, pues ahora vamos a meternos allí los seres humanos para entonces levantar, qué sé yo, nuestras casas, nuestras chozas o lo que nos dé la gana. Eso es lo que hay que observar ahora. Cuáles son los límites específicamente de bosques en Puerto Rico y dejar que la naturaleza haga su trabajo. El ser humano ha tomado la costumbre de querer diseñar los bosques también, ¿no? Por ejemplo,
en taxonomía tropical. Se trata obviamente de que el bosque tenga unos límites, unos linderos, caminos, estructuras, cuáles van a ser, lo que no va a hacer. Tenemos que dejar nuevamente que los mangles cojan su forma, que los bosques tomen su lugar, que todas estas cosas se restablezcan, porque la naturaleza, como he dicho hace un momento, va a hacer su trabajo. Es el ser humano el que no se puede poner obviamente frente a la naturaleza una vez más a meter las patas. ¿Por qué a meter las patas? Pues bien, ese es el ecosistema, el equilibrio natural. Animales, plantas, insectos obviamente, microorganismos, el clima, el ambiente, todo, agua, tierra, aire, sol, todo combinado. Hace ese equilibrio, ese balance del ecosistema, de lo que es la madre naturaleza, donde quiera que sea. Pues aquí en nuestro país, pues claro, la devastación, pues vamos a dar la oportunidad que el bosque crezca. Por otro lado, está el ecosistema humano, las ciudades humanas, las zonas urbanas, ¿no? Zonas suburbanas, áreas rurales, etcétera. No hay duda que esta devastación va a llevar a que muchísima gente siga abandonando el campo en Puerto Rico. Los últimos años, ya desde la década de los años 50, con manos a la obra, la época de don Luis Muñoz Marín, ya se estaba abandonando en grandes cantidades los campos. Muchos se venían a la ciudad, otros se iban a los Estados Unidos a trabajar allá, a recoger tomates, a buscar otro nivel de vida, otra oportunidad. Aquí lo importante es no empezar a pensar no en teoría de conspiraciones que nos quieren vaciar para las minas de cobre, etcétera, oro, plata, cosa que no se puede descartar, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy específicamente es ese ecosistema nuestro. Cómo obviamente todo esto se combina en una simbiosis con la naturaleza y el ambiente que nos rodea. La economía de Puerto Rico, ¿cómo puede arrancar si no hay economía? ¿Cómo puede arrancar si no hay energía? ¿Cómo puede arrancar si hay lugares donde no hay agua y hace falta el agua para cualquier tipo de cualquier tipo de trabajo? Desde la construcción, la reconstrucción, hasta definitivamente todo tipo de plantas que puedan estar, plantas químicas en Puerto Rico o inclusive cualquier tipo de fábrica que tengamos en el país. Hace falta obviamente energía y agua para ese tipo de cosas. Si no energetizamos adecuadamente las zonas que han sido impactadas, pues como hemos dicho anteriormente aquí en los Facebook Live, pues la economía de Puerto Rico no va a correr, no se va a levantar la economía de Puerto Rico. Por ende, es importantísimo no solamente preservar la naturaleza como tal, porque no es únicamente la belleza escénica de Puerto Rico, el turismo, todo lo que llama la atención, sino que hay que ver entonces también cómo cogemos el equilibrio, cómo combinamos ambas cosas, cómo los seres humanos vamos a prevalecer en nuestro país, no peleando con la naturaleza, porque los huracanes van a regresar. El año que viene a lo mejor nos da otro, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mirar para dónde, meternos dónde. La realidad es que esto va a continuar, siempre ha sido así. Ahora que con esta situación del cambio climático se intensifica, pues bien, ya están tomando cabeza y hay gente que por fin está tomando juicio, ¿no? Y hay gente que está creciendo y se da cuenta de que hay que tomar otras decisiones. Por otro lado, estamos en el Caribe, en el trópico, donde estas cosas suceden. Ahora no es cuestión de alejarnos del mar, no, ahora no se puede construir nada cerca de la playa. Bueno, hay que aclarar lo siguiente, ¿no? Hay un espacio, obviamente, ¿no? Que se supone que debe guardarse entre la orilla del mar y la tierra firme, ¿no? Ese espacio, ese límite específicamente sobre el mar y la tierra, aquí en Puerto Rico, como he mencionado anteriormente, se rompió. Aquí construimos en el condado, en zonas donde no se podía construir, construimos en Isla Verde, en zonas donde no se podían construir, construimos en Rincón, en lugares donde no se podían construir, construimos obviamente y la gente se ha mudado a áreas y zonas, por ejemplo en Bahía Talega y zonas allá en Piñones donde no se puede tampoco construir, etcétera. Es decir, en las costas de Puerto Rico, con la erosión enorme que hay por los niveles del océano que está subiendo y por este tipo de marejadas ciclónicas, no vamos a hablar ni de terremotos, nada de eso, vamos a hablar de lo que ha pasado. Simple y llanamente ya no se puede volver a hacer allí edificaciones. Hay que ver cómo eso se puede modificar y de qué forma y manera vamos a tener nuevas construcciones que puedan ser resistentes al embate del océano o de temporales o huracanes o lo que venga del océano. Claro que sigue el océano reclamando las playas en Puerto Rico, en el norte lo hemos visto, donde hay una erosión terrible en las costas de la isla, y lo vemos viendo en otras zonas de la isla donde el mar sigue reclamando. Por otro lado, tenemos también la enorme problemática de la contaminación que hay en nuestras costas, ¿no? Eso se llama beach bomb, ¿okay? Beach bomb, esas son las playas contaminadas. Contaminada pues todo tipo de desecho que está bajando por los ríos. ¿Cómo estamos contaminando? Pues bien, todo lo que ha habido, destrucción de pozos muros, cuántos pozos muros se han ido, las plantas de tratamiento obviamente que no funcionan y el agua negra la hemos estado viendo prácticamente desde el día 1, como esto ha estado corriendo, ¿no? Con la correntía y cómo ha llegado a los ríos, las quebradas y cómo esto llega al océano. Y hemos visto el cambio de color del mar, el cambio de color de todas las aguas que rodean a Puerto Rico, etcétera. O sea, hay obviamente un impacto ambiental descomunal. Esto nuevamente tiene que ver con la relación ser humano, relación naturaleza. Tenemos que tomar conciencia, en una isla de 100 por 35, cualquier cosa que hagamos impacta al ambiente. Y cualquier cosa que pase con el ambiente nos impacta a nosotros. Lamentablemente no hay escape. Así que todos los cambios ambientales que ocurran
beneficiosos o negativos, y en este caso lamentablemente pues son negativos a nuestros intereses, definitivamente nos van a llevar por el medio, no hay que ser un genio. Así que tenemos que ver cómo entonces nos adaptamos a la nueva situación y cómo cuidamos entonces el medio ambiente para que este pues no sea tan hostil con nosotros en el momento en que estos eventos naturales se manifiesten en el área del Caribe o en Puerto Rico. Nuevamente, por otro lado, el ecosistema humano, ¿no? El ecosistema humano, pues la sociedad humana, las ciudades aquí, la economía nuestra, la política, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver en el quehacer de lo que hacemos en Puerto Rico. No arranca la cosa. Hoy se fue gran parte de la energía en el área de Atorrey y otra zona. Aquí se levanta un poco y se cae, se levanta un poco y se cae. Es importante que la gente empiece a caer en tiempo que necesitamos volver lo más rápidamente posible a la normalidad. Si no vuelven los niños a las escuelas, si no regresamos al trabajo, si no se comienza obviamente a habitar las zonas que son necesarias para que, y llenar los espacios necesarios para que la economía crezca, vamos a tener un problema enorme. Y esto pues va a seguir acelerando obviamente esto que algunos llaman la diáspora, esto que algunos llaman la migración, o lo que otros llaman el escape o la huida de Puerto Rico, la cantidad de gente que se van. Algunos calculan 35.000 personas, ya hay cálculos que hablan de 60.000 personas, porque es que no hay estadística. En estos momentos no existen estadísticas fiables que puedan decir cuánta gente está abandonando a Puerto Rico. No lo sabemos. Es meramente sentido común o que se ve mucha gente en el aeropuerto, pero en el aeropuerto siempre hay mucha gente, hay mucho tránsito. Pero en estos momentos, definitivamente, pues uno piensa que la gran cantidad de gente que se aglomera en el aeropuerto es porque quiere salir de Puerto Rico. Conozco mucha gente, como posiblemente usted conoce mucha gente también, que han sacado a su papá, a su familia, enfermos, etcétera. Es decir, mucha gente que sabe que aquí por la falta de energía, por la falta de agua, por la falta de sanidad, por la falta de servicios, por la falta de todo, definitivamente pues no se puede estar más tiempo aquí. Hay personas que son muy vulnerables a esto. Ahora, esto no es cuestión de señalar a la gente que huye de la isla o a gente que se queda en la isla. El que tenga recursos y pueda moverse fuera de Puerto Rico y tener a su familia a salvo, fantástico. A veces la medicina es peor que la enfermedad. A veces creemos que estamos a salvo en un lugar y nos exponemos más de lo que estábamos. Pero bueno, eso es un poco de suerte también y un poco tal vez quién sabe de qué cosa, el destino. Acá en Puerto Rico la realidad es que los servicios siguen por el piso. Ya se supone que empieza usted a pagar malvete. ¿Están todos los sescos funcionando? Pues claro que no. ¿Hay sistema? Pues tampoco hay sistema. Pero ya hay que empezar a pagar malvete. A la misma vez ya mismo le van a empezar a cobrar el celular, aunque muchos ya no tenemos, por ejemplo, servicio celular. Energía Eléctrica está mandando unas facturas que son risibles, que son una vergüenza. Óigame, cobrándole $100 a las personas que no han tenido electricidad, haciendo unos estimados. Ha dicho el gobernador, ¿verdad? Ricardo Rosselló indicó de que no paguen las cuentas eléctricas. Bueno, yo supongo que nadie va a ir a cortarle la luz a su casa porque la mayor parte de los puertorriqueños, más del 80-85% de los puertorriqueños, no tienen electricidad, no tienen servicio. Luz tenemos porque tenemos el sol, pero la realidad es que electricidad no tenemos. Así que muchísima gente no tiene por qué pagar esta cuenta porque no la debe. Así que llegó el momento en que se empieza a derrumbar el monopolio. Llegó el momento en que hay que aprovechar y obviamente renovar todo esto. Llegó el momento en que debería soterrarse, ¿no? Y utilizar en los lugares donde sí se pueden tirar líneas soterradas, hacerlo. No en todas partes, y hay que hablar como es la razón. Y para esto usted busca a los especialistas en la materia, a los ingenieros que trabajan en esto. No en todas partes se puede soterrar, claro que no. Y ni en todas partes se debe estar tirando líneas aéreas, como ha pasado en Puerto Rico, que usted va a cualquier pueblo, a cualquier lugar, lo que ve es un montón de espagueti. Cada vez que se trata de reparar algo, hay tantos bolsillos por la mala planificación, por la mala ingeniería, por la mala forma en que se hizo, y porque por años no se le dio mantenimiento, y porque mucha gente tenía su piñita ahí, y mucha gente no quiere que cambie el sistema porque pierden el trabajo. Piense, no sea un tonto útil, piense, mucha gente no quiere que esto cambie. Que se siga quemando carbón quieren unos, otros que sigan quemando obviamente Bunker 3 y otros que sigan, qué sé yo, dice cualquier cosa y que el sistema siga obviamente en el aire para tener trabajo, para justificar su posición. Es la verdad, que diga lo contrario le miente descaradamente y siempre cogen de tonto al pueblo, a usted, a mí, a todos, nos manipulan, nos usan. Por otro lado, la cantidad de anuncios que están saliendo de energía eléctrica y de otros servicios públicos no tienen razón de ser. ¿Para qué pagar? Si hay muy poca gente viendo televisión. Lo más que se escucha es radio. Hay más gente escuchando radio que internet. Pues lógico, no hay señal en muchos lugares. Señal de internet. La radio pues más o menos puja un poco, puja para acá, puja para allá en el auto, donde quiera que esté la gente, busca la señal. Pero la realidad es que definitivamente no hay por qué estar pagando anuncios cuando no se tiene dinero. Si Hacienda dijo que no tiene dinero, que no va a haber, que van a haber pérdidas, más de 800 millones que se van a perder de recaudos que no llegan.
Así que todavía, como mencioné yo el viernes, ¿no?, en mi programa acá que hicimos en Facebook Live de La Otra Realidad, todavía están cobrando el IBU. ¿Para qué si Hacienda no lo puede recuperar? Cancelen el IBU ya. Dejen de que nos estén robando y desangrando gente que no va a pagarle su Hacienda. Es obvio, es lógico. No hay que, oiga, no tiene que ser usted ni siquiera el primo Juan Bobo para saberlo. Definitivamente, no van a pagar el IBU para nada. Así que ya es tiempo, como dijo, de hecho lo dijo el secretario de Hacienda, como mencioné el viernes, están pensando, analizándolo, viendo qué persona le puede dar un mejor consejo, contratar, qué sé yo, a qué asesor para que le indique que hay que ir al muelle de nuevo. O sea, ese tipo de tonterías, aquí la burocracia y dándole vueltas a la Luna de Valencia, la gente pierde el tiempo, todo el tiempo. Así que lo más valioso del mundo es el tiempo y se va. Así que nunca accionamos a tiempo, siempre somos reactivos, nunca proactivos, reactivos. Después que nos dan el azote, entonces caemos en tiempo. Definitivamente ya hay que volver al muelle por emergencia, un periodo de emergencia, el que sea, un periodo especial, lo que sea que haya que poner en Puerto Rico. Si esto no levanta de aquí a noviembre 15, nos llevó el tío Peluca. De aquí a noviembre 15, si la economía del país no empieza a laborar, si depende todavía de tener generadores de diésel y gasolina para que algunas oficinas puedan prender, para que algunos restaurantes den servicio, para que algunas tiendas sigan funcionando, para que más o menos la economía se mueva y algunas personas puedan ir a su empleo. Y por otro lado, para que los que estamos por acá, que hemos perdido taller de trabajo, como yo y muchos más que hemos perdido taller de trabajo, pues vamos a ver cómo subsistimos de aquí a allá. Muchos amigos han buscado trabajo en FEMA, otros en compañías subcontratadas por FEMA, etcétera, porque es lo que está moviendo dinero en Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico hay que ver cómo se va a reconstituir de nuevo. ¿Cómo van a armar el gobierno de Puerto Rico de nuevo? ¿Cómo se va a armar? ¿Cuál va a ser el liderato? ¿Quién va a estar? ¿Cómo están las agencias? ¿Están los edificios disponibles? ¿Hay servicios eléctricos en las agencias? ¿Hay sistemas de computadoras? ¿Los empleados dónde están? ¿Perdieron sus casas? ¿No perdieron sus casas? ¿Se fueron de la isla? No, nadie sabe. El gobierno de Puerto Rico en estos momentos está inoperante. Es la verdad. El que le diga lo contrario no sabe nada, es un tonto, o es un mentiroso, patológico, o es un imbécil. El gobierno de Puerto Rico no está funcionando. Está que un periodo de emergencia donde algunas agencias están reaccionando y otras están cerradas, o el personal no está disponible, o no hay estructura física para tenerlo, o no hay energía, etcétera, etcétera, la que usted le dé la gana, la justificación o la idea que se quiera tener, ¿no?, o la excusa. Lo que tenemos es, obviamente, aquí dentro de Puerto Rico, las agencias federales, trabajando. FEMA, que lo sabemos, ahí está, haciéndolo bien o haciéndolo mal, está FEMA. Por otro lado, pues tenemos obviamente el ejército de los Estados Unidos, la Reserva, el Navy, y tenemos a todos los Jemerson de la vida, las agencias federales que obviamente están corriendo la emergencia con el gobierno de Puerto Rico limitadamente, como he mencionado, porque no está dando su servicio. Así que vamos a pensar, queremos hacer un nuevo Puerto Rico, queremos reconstruir a Puerto Rico, pues lo más rápido que hay que hacer en el ecosistema humano es volver lo más rápido posible al trabajo, volver a producir. Que no hay energía, pues bueno, ya es tiempo de poner energía. De que la destrucción fue en el 80% del sistema eléctrico, muy bien, es devastador. También hay que tener un poquito de cuidado, y aunque yo haga estos señalamientos, fíjense que yo no estoy atacando a nadie, ni estoy atacando a ningún político, ni a partido, ni al gobierno, simplemente estoy diciendo lo que hay. El que le guste o no le guste, es lo que hay, ¿qué vamos a inventar? Pues si es así, esto sí es importante, hay que tratar de evitar un poco ser tóxico. En la radio y en la televisión hay mucha gente tóxica, que todo el tiempo está inyectando, todo no sirve, nada no sirve. Por esa gente no tiene ningún tipo de expertise, oiga, ningún tipo de expertise para manejo de emergencia, ni ningún tipo de expertise técnico, para nada. Para opinar, obviamente, con conocimiento, con preparación sobre lo que está pasando. La gente que se supone que opina de esto, usted no la ve prácticamente ni en los medios hablando. Usted ve gente que ha estado relacionada de alguna forma, por ejemplo, con energía eléctrica, con la UTIER, pero ninguno de ellos, uno es albañil, el otro fue, qué sé yo, qué otra cosa es, pero ninguno conoce realmente el sistema técnicamente hablando. Por eso es la gente que se cita. Vamos a hablar de calzón quitado. Es la verdad, le guste o no, es la verdad. Nuevamente, no es tirar toalla, porque no le tiro toalla a nadie. Simplemente quiero que se dé cuenta que a veces como hay agendas ya cargadas, agendas ya predispuestas a unas cosas. Ok, tenemos gente que, como he dicho, tóxica, todo el tiempo todo está malo, todo está malo, todo está malo, todo está malo. Pero lo importante es que uno tiene que, a este tipo de personas, hacerle la siguiente pregunta. Aparte de que no saben un pepino angolo sobre la temática, aparte que no saben nada ni de desastre, ni de cómo prepararse para desastre, ni de servicio eléctrico, ni de nada. No saben nada de esto porque no sabe ninguno nada. Cuestionen, a ver si saben algo. Claro que no. Esto sí es importante. Y tenemos que darle cabeza. Oiga, cuando uno critique la situación de Puerto Rico y lo que ha pasado aquí, que ha sido devastador, terrible, han demolido el país, nos tiraron una nuclear encima, no sé, nos bombardearon como a Siria, póngale de esa manera, exageradamente, pero bueno, usted necesita un punto de comparación. ¿Cómo es que se hace bien? Katrina fue un disparate.
El desastre Katrina en Nueva Orleans fue el gobierno federal, el gobierno de Bush, FEMA. ¿Quién hizo el desastre? No fue el huracán, sí, el mar se coló, se cayó el dique, etcétera, etcétera, se inundó. Pero realmente el desastre fue los días subsiguientes, al otro día, el mal manejo de la emergencia, como la administración de George W. Bush, FEMA y todos los involucrados en esto dejaron morir cientos de personas y los abandonaron a su suerte. Busque, googlea, que le gusta buscar tonterías, a ver si es o no es así. Otro desastre, puede buscarlo por ahí para abajo. Andrew, la recuperación del paso de mi tocayo por allá, por la Florida en la década de los 90. Vea cuál fue la reacción, cómo fue que se manejó. Hay muchas cosas de las cuales no hay comparativa para decir qué está bien hecho o qué no está bien hecho. No ha habido nunca una destrucción como esta. De hecho, en la historia de los servicios eléctricos en Estados Unidos, no ha habido un apagón de más tiempo, de más duración que el que hay en Puerto Rico. No ha habido nunca. O sea, la gente habla sin saber de qué habla por hablarlo, por agenda política, porque le pasan el chavo, qué sé yo, la payola política o lo que sea, y no saben realmente nada de la discusión, del análisis crítico que se pueda sobre esto. Para uno decir que aquí la cosa no está funcionando, necesita una comparativa. El 9/11 fue un desastre, fue un ataque, una guerra, una falsa bandera, llámale como quiera. Después de eso, que se tomaron unas regulaciones, unas reglas y que se supone que se aplicaron en Puerto Rico y que aquí se cambió el sistema completamente que había de manejo de emergencia y hubo un sinnúmero más de cosas. Sí, eso es cierto. Aquí se hicieron una serie de cambios, tanto el Senado como la Cámara, y se legisló una ley que obviamente saca el manejo de emergencia, saca a la agencia a cargo de esto, de tomar el control y poner el control obviamente a la policía y otras agencias de seguridad, que es un disparate, y se sabe. Pero aparte de todo eso, esto sí es importante nuevamente recalcarlo. Lo que ha pasado en Puerto Rico no tiene comparativa en los Estados Unidos. No tiene. Ni en nuestra propia historia. No que si San Cipriaco, no que si San Felipe, no que si... Hombre, en aquella época las casas eran chozas. Eran chozas. El jíbaro, la gente del campo vivía en bohío. Obviamente, la destrucción iba a ser descomunal. Ahora, nosotros acá, en pleno siglo XXI, todavía parece que vivimos en chozas y que un huracán nos coge y nos destroza. Claro, huracán clase 4, clase 5. Oiga, y una vez más, piense un poquito, piense. Y comparte este video también con otros amigos. El que quiere escucharme me escucha, el que no también, pues qué rayo. Es Dios y no le gusta a todo el mundo, yo no le puedo gustar a todo el mundo tampoco. Por eso hay por un lado ateos y hay quien no cree en nada de esto, por decir una sandez. Pero la realidad, oiga, piense bien en todas estas cosas. Piense bien en lo que estamos enfrentando. O sea, estamos obviamente colapsados completamente. Es el momento de no intoxicar a la gente, pero sí es el momento de aunar esfuerzos. Es el momento de hacer lo mejor que podamos hacer por levantar al país, cada uno con su propia aportación, ¿no? Aunar esos esfuerzos. Tampoco es el momento que el gobierno o ninguna agencia se ponga a hacer anuncios tontos de televisión y de estar gastando el dinero en eso, esperando que van a venir 70.000 millones en préstamos y que van a venir otras ayudas, etcétera, etcétera. O sea, es el momento de realmente demostrar que somos firmes, que se puede hacer el trabajo, de que los puertorriqueños podemos trabajar al unísono con los que han venido del norte, ¿no? De los Estados Unidos aquí. Muchos de ellos obviamente están trabajando 24/7, lo sé, me consta, como también hay muchos puertorriqueños que están trabajando 24/7. Que muchos puertorriqueños tuvieron que llenar el espacio que dejó el gobierno y meterse a limpiar las carreteras, las montañas y ayudar a sus compueblanos. Sí, y eso es definitivamente heroico. De que hay otros grupos, obviamente, de delincuentes y bandidos, ya sabemos, lamentablemente eso pasa en todas partes del mundo cuando hay un desastre. Pero aquí el mensaje de todo esto es que hay que dejar que la naturaleza tenga su espacio, como comencé hablando, de que la naturaleza se va a recuperar, las playas se van a recuperar. La montaña se va a recuperar, la naturaleza, el bosque, todo, el mangle, todo se va a recuperar. Ese es el ciclo natural. Un huracán no devasta eso, simplemente lo renueva. Ahora veremos cómo la naturaleza entra en ese proceso. Tardará un tiempo. Bueno, tal vez usted verá ya dentro de un año el yunque y lo va a ver verde. Y decir, wow, como pasó anteriormente con otros huracanes, que en un año ya estaba listo cuando le decían los especialistas en la materia, no, va a tardar 20 años en lo que el yunque vuelve. Cuando Hugo dijeron, va a tardar 20 años. Cuando pasó George, va a tardar 20 años. Y ahora están hablando de muchos años más. Nacarile. La naturaleza no se lleva por nuestras reglas. Ahora sí es importante que le dejemos su espacio. Que el ser humano ahora no aproveche que haya áreas que han quedado taladas por el huracán y empiece obviamente a hacer disparates una vez más. Por otro lado, nosotros los seres humanos, los puertorriqueños que vivimos en este país, tenemos que empezar a mover la sociedad, a mover la economía y hacer trabajar
esto de alguna forma o manera, reinventarnos, buscar la manera de hacer algo nuevo. Si lo que hacíamos antes ya no puede, ya el taller de trabajo no está, hagamos una cultura de trabajo, empecemos a buscar otras cosas. Hay gente que está buscando alternativas. Quien no puede, se pueda mover fuera de Puerto Rico, muy bien, busque destino para usted y su familia. Aquí nadie tiene por qué acusar a nadie, ni decir nada, decir estupideces. Obviamente el que pueda buscar el mejor destino para su familia es allá. Usted está en puertorriqueño, en los Estados Unidos, en España o en México, como lo es en Puerto Rico. Eso no cambia, eso no cambia. Lo que es importante es la voluntad y el compromiso con el pueblo. No solamente con la tierra que nos rodea, esta isla bella que vamos a nuevamente a levantar, ya que es una naturaleza fluya y nuevamente se vuelve a poner verde, maravillosa, sino también en lo que cada uno de nosotros puede dar por el país. Así que comparta esto, recuerde que mi página es andrewalvarez.tv en internet, andrewalvarez.tv. Mi fanpage es Andrew Álvarez Chardón PhD, dale like, eres parte de ese grupo, y esto lo pondremos más adelante también en mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón en YouTube. Allí tienes muchos de mis programas, muchos de mis comentarios pensando en voz alta, muchas de estas cosas que usted no tiene que pensar como yo, no piense como yo, no tiene que pensar como yo, pero haga algo bueno, ¿no? Sea pro bono, sea realmente una persona que realmente pueda hacer algo por voluntad propia y sin buscar, qué sé yo, ventaja de los demás. Este es el momento en que todos tenemos que darnos la mano. Este es el momento en que no solamente dar una cajita o dar una botellita de agua. Este es el momento definitivamente de trabajar por todos. Yo hago lo que puedo desde aquí y he estado de voluntario por semanas, ayudando a gente. Y no me pongo a publicar ni a poner fotos. ¿Para qué? Si uno hace las cosas por voluntad, uno no hace las cosas por buscar propaganda, promoción. Usted ayude porque tiene buen corazón. No ayude buscando que a usted lo exalten. ¿Por qué? ¿Cuál es el complejo? ¿Ah? ¿Cuál es la estupidez? Eso no es un buen ser humano. El buen ser humano hace sus obras y simplemente cumple con los demás. No le interesa que le den fanfarria, nada por el estilo. Ayuda al pueblo. El pueblo somos todos. Vamos a darnos la mano y gracias nuevamente. Y recuerda, comparte este video si gustas. Y al que no le guste, pues bueno, no me escuche. Así es la vida. Se la vimos, chéri, decían algunos allá de mis bisabuelos franceses. Nada, se me cuidan de corazón. Hasta la próxima por acá. Nos vemos.